Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día martes, 22 de agosto del 2023. Estamos en la 20ª semana del tiempo ordinario. La lectura que nos corresponde es la lectura de los jueces, capítulo 6, del 11 al 24a. En aquellos días, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando al látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, oh valiente. Gedeón respondió: Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: Vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón replicó: Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente, mi familia es la menor de Manases. Yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. El Señor contestó: Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón insistió: Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor le dijo: Aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero y se lo llevó al Señor. Y se lo ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo: Coge la carne y los panes ácimos, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡Ay, Dios mío! Que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: Paz, no temas, no morirás. Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso por nombre el Señor de paz. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 19, del 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos le dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Os aseguro, cuando llegue la renovación, el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán los primeros. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro de los jueces, capítulo 6 del 11 al 24, nos presenta la lectura a uno de los jueces que Dios había escogido, que es Gedeón, y nos clara muy acertadamente, ¿verdad?, que va a ser uno de los que va a librar de la opresión de los madianitas al pueblo de Israel. Este señor, pues bueno, pues es es hijo de Abiezer. Y bueno, nos menciona aquí la lectura que él estaba ahí trillando al látigo el lagar para esconderse de los madianitas, cuando se le aparece el ángel del Señor. No se le apareció Dios, se le apareció el ángel del Señor y le dice que sea valiente. Y él pues le dice: bueno, pues ¿por qué nos están pasando estas cosas si nuestros padres han dicho que Dios siempre nos ha librado, así como libró al pueblo
a mi pueblo, lo libró de Egipto y siempre nos ha ayudado, porque hoy los madianitas nos están causando mucho malestar. Y le dijo, tú ahora con tus propias fuerzas vas a librar a Israel de esa, de esa, este, de esa fuerza de los madianitas. Yo te envío. Y Gedeón le dice, pero pues, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy de la familia de Manases, soy el más pequeño de la tribu. Dice, el Señor dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dice, bueno, si he alcanzado tu favor, dame una señal, déjame hacer un presente. Y fue y le dijo, está bien. El ángel del Señor le dice, está bien. Y ya regresó con un holocausto, Gedeón, un cabrito y panes ácimos, y el caldo que llevaba del animal, y se lo ofreció. Y llega el ángel y le dice, pon todo sobre la roca, derrama el caldo, y con su cayado el ángel toca ese lugar y consume todo, lo quema, lo incinera, y se desaparece el ángel. Y el Gedeón pues dice, híjole, Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y Dios le dice, ten tranquilidad, paz, no temas, ¿sí? Y Gedeón levantó ahí un altar al Señor y le puso por nombre Señor de la Paz. Bueno, vemos este pasaje bíblico en donde nos está mencionando una actividad que tiene Gedeón, escogido por Dios para que sea juez ante el pueblo israelita y lo ayude ante la opresión de los madianitas. ¿Qué es lo que podemos obtener de este pasaje bíblico? Pues una es que debemos de estar nosotros dándonos cuenta que el más insignificante del pueblo de Israel, que en este caso era Gedeón de la tribu de Manases y que era el más pequeño de su familia, Dios lo escoge para que acabe con los madianitas. Es algo increíble, ¿no? Vemos que el Señor escoge al más insignificante, al más humilde, a quizás al menos preparado, porque aquí no se necesita preparación mundana y terrenal, sino que tengas guía espiritual y poder divino para que tú puedas ayudar. En este caso, a Gedeón lo puso para que ayudara a su pueblo israelita. Y hoy en día nosotros, pues a lo mejor nos sentimos incapaces de poder ayudar a alguien, incapaces de poderle predicar a alguien la palabra de Dios, para que conozca, ame y sirva a Dios. Y no necesitas ser un erudito en la palabra de Dios, sino con que conozcas y sepas que tienes los dones del Espíritu Santo, porque vivimos la época del Espíritu Santo, y podemos ayudar a los demás. Y con tu ejemplo de asistencia es como puedes tú evocarle a las personas que se acerquen a Dios, que hagan oración y que estén unidos con Dios para que les vaya bien en esta vida y estén cumpliendo con su trabajo, porque recuerda que nuestro trabajo es llevar a cabo lo que Dios quiere que tú hagas. A eso venimos. No venimos nada más a disfrutar la vida mundana y terrenal, porque la podemos disfrutar. Tenemos un tiempo de 120 años, dijo nuestro Señor, con esta máquina biológica, pero aparte de esto, sí, tienes que ponerte a trabajar en las cosas del Señor, no nada más vivir una vida mundana y terrenal. Es muy importante que tú lo comprendas. Ese es uno de los mensajes que nos está dando esta literatura de este pasaje bíblico del capítulo de los jueces. Y bueno, otro de los mensajes que podemos ver aquí es que Gedeón pues quiso cerciorarse que verdaderamente era un comunicado de nuestro Padre Dios y le ofrece un sacrificio, le ofrece un holocausto y al final le pone hasta un altar. Esto también es importante, porque si a ti te guía alguien y te dice, oye, haz esto, pero ves que eso está en contra de las cosas de Dios, pues no lo vas a hacer. Pero si ves que algo te lo están pidiendo, el Señor te está atravesando en tu camino, que ayudes al prójimo y que lo asistas, y tú te haces a un lado y no obedeces, pues entonces estás renunciando a la comunicación que Dios tiene contigo. Y eso es importante también que nosotros lo obtengamos de este mensaje, de esta literatura que acabamos de ver. Es algo muy claro que se presenta, ¿no? Entonces es una de las formas más correctas para que tú avances, para que tú triunfes, para que tú hagas lo que Dios te está diciendo que hagas. A veces nos sentimos incapaces y principalmente cuando somos jóvenes y no tenemos experiencia, decimos, pues yo ni conozco, ni sé bien. Y cuando estamos viejos decimos, no, pues ya estoy viejo, ya no puedo, no estoy enfermo, ya no. Es muy importante entonces que te des cuenta que el Señor es el que te va a guiar, te va a ayudar. No
tus fuerzas mundanas y terrenales, ni tampoco confíes en tu riqueza, tampoco confíes en tu fuerza física, tampoco confíes en tu intelectualidad, en tu raciocinio, en tu sabiduría, porque al final de cuentas eso no sirve para las cosas del Señor. Las cosas del Señor se necesita uno tener la oración, la comunicación, el poder divino, y hoy en día afortunadamente somos templos vivos del Espíritu Santo. Yo siempre les he querido a ustedes invitar y que tengan conocimiento de que pues tenemos dones del Espíritu Santo y son los que debemos de usar para poder llevar a cabo nuestra empresa, nuestro trabajo ante el Señor. Porque al final de cuentas, cuando nos vayamos de aquí, pues el Señor nos va a pedir cuentas de lo que pues te dejó para que pudieras ponerte a trabajar y no lo has hecho. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer al Señor en ese momento, en ese instante, cuando Él te diga qué hiciste con los dones que te di? Acuérdate del evangelio ese en donde yo guardé tu don, ¿verdad? Tu talento, lo guardé para no desperdiciarlo, no fuera que yo lo fuera a perder. Y siervo malo, dice la escritura, quítenle ese talento a este hombre y dénselo a quien sí dio fruto y sí puso a trabajar los otros dones. Entonces, bueno, hermanos, eso es lo que nosotros estamos obteniendo de esta lectura de este juez Gedeón en ese tiempo, en esa época en la que pues no existían todavía los reyes en el pueblo israelita, ¿sí? Y el Señor los estaba apoyando. Y aún así, nos dice la escritura que cuando estaban los jueces, cuando estaba este tipo de personalidades, pues le rendían culto al Señor, le tenían confianza a Dios, le tenían fe a Dios y estaban muy bien con Dios, le echaban ganas, ¿no? Pero se moría el juez, en este caso Gedeón, se moría y volvían a caer en la distorsión, en el pecado, ¿sí? En la corrupción, ¿sí? El pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que estamos viendo en esto. Otra de las cosas es que nos demos cuenta que el Señor habla por medio de sus ángeles. No nos dice qué ángel era este, sí, no, porque podemos decirle, podemos ponerle un nombre, ¿no? Que era el ángel Gabriel o que era el ángel Uriel, no lo sabemos. Sí, alguno de los arcángeles. Recuerden que Tobías en su libro nos dice, soy uno de los 7 arcángeles del Señor. En la Sagrada Escritura nada más nos habla de 3 arcángeles, el ángel Gabriel, el San Miguel y el ángel Rafael. No nos habla del ángel Uriel, pero se dice que el ángel Uriel fue quien guió a José y a María a Egipto, en el desierto, que los iba cuidando. El ángel Uriel fue el que habló a José en sueños. Tuvo 3 sueños José, uno para que se retirara, primero tuvo un sueño para que aceptara a María, y después otro para que se retirara a Egipto, y ya después otro sueño para que regresara, porque ya se había muerto el rey Herodes, que había mandado matar a los niños. Y según la historia, nos menciona, ¿sí? Según los estudiosos, los teólogos, nos menciona que el ángel que había hablado con José era Uriel, pero no nos lo menciona la Sagrada Escritura. Y bueno, son 4 ángeles, pero faltan otros 3 que no se mencionan, pero los menciona Tobías, que dice que son 7 arcángeles. El número 7 significa plenitud, ¿sí? Bueno, espero que así haya sido yo un poco explícito con respecto a esta lectura, este pasaje bíblico de la época de los judíos, de uno de sus jueces que tuvieron ellos, que era Gedeón. Y bueno, vamos a pasar a la explicación de Mateo 19 del 23 al 30. ¿Qué nos dice el aspecto de la Sagrada Escritura de Mateo? ¿Sí? Bueno, nos menciona aquí que en aquel tiempo, ¿sí? Jesús le dice a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿sí? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Les voy a poner la imagen, aquí la tenemos. Ahí se menciona que es en realidad un pórtico, una entrada, como un tipo ventanal. No podían ahí entrar los camellos por ese espacio. Cuando decimos aguja, estamos pensando en la aguja de coser, pero no está hablando de esa aguja. Vean bien ahí la imagen que tenemos ahí. Y muy claramente dice Jesucristo que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces los discípulos le dicen, ¿y entonces quién se va a poder salvar? ¿No? Como si todos fueran ricos, ¿no? Pues hay gente pobre, ¿no? Por ahí dice, ¿quién se podrá salvar? Y se quedó mirando a Jesús. Dice, para los hombres es muy difícil esto, ¿eh?
pero para Dios todo lo puede, ¿sí? Y menciona muy claramente, dice Pedro, pues nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos va a tocar? O sea, como esperando, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Que nosotros queramos siempre esperar hacer algo de negociación con nuestro Padre Dios, ¿no? Bueno, yo me voy a portar bien y qué me va a tocar. Y vulgarmente, y digo vulgarmente, la doctrina nos dice, ay, pues te va a tocar la salvación, ay, te va a tocar el cielo, ay, te va a tocar regresar con Dios. Hermanos, Jesucristo nos dijo que somos hijos de Dios. Y si verdaderamente viviéramos una armonía total en la familia, si nosotros somos lógicos, somos hijos, ¿verdad? Pues tenemos que cuidar a nuestros padres por lógica, es por lógica. Y el día que falten nuestros padres, ¿verdad? Pues vamos a continuar nosotros con la vida. Y a lo mejor que nos va a tocar, pues no es que nos vaya a tocar algo, sino que todo lo que tenían nuestros padres, pues se va a quedar con nosotros. Claro, los hijos se van a pelear por las cosas de los padres, esa es una cosa lógica, ¿no? Que se tiene en la humanidad. En este caso, pues Pedro así como dice, ¿y a mí qué me va a tocar? Hemos dejado todo por seguirte, ¿verdad? O sea, como diciendo, ¿y qué? ¿Qué vamos a ganar? ¿Sí? Y como les digo, vulgarmente la doctrina nos dice eso, ¿no? La salvación, el reino de Dios, regresar con Dios. No deberíamos nosotros, teníamos que ser nosotros lógicos y decir, estamos aquí, somos hijos de Dios, nos está pidiendo Dios que pongámonos a trabajar en las obras con el Espíritu Santo y ayudar al prójimo. ¿Qué nos va a tocar? Lo que nos toque, hermanos. No empecemos a negociar ni pensar, ay no, es que yo trabajé más que el vecino. Ah, no, los papas trabajaban más que los obispos trabajaban más que los cardenales trabajaban más que los monseñores trabajaron más que los presbíteros, que los sacerdotes, ¿no? Ay, yo trabajé menos que un sacerdote. Ah, no, pero es que yo trabajé mucho porque ayudé mucho a la gente, ¿no? Y me tiene que tocar algo bueno y algo mejor. No, hermanos, no hagamos las cosas con ese objetivo ni con ese pensamiento. Hagamos las cosas porque es una indicación que Dios nos dio, somos sus hijos y pongamos a trabajar. Si Dios quiere que nos salvemos, nos salvamos. Si Él quiere que no nos salvemos, no nos salvamos. Hayas hecho lo que hayas hecho. Porque dice la Escritura, no todo aquel que diga Señor, Señor, se va a salvar. Así dice la Escritura. Sino todo aquel que hace la voluntad de nuestro Padre Dios. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues no hagamos esas negociaciones porque es dormirnos en nuestros laureles, así dice un dicho. Pongámonos a trabajar, a hacer las cosas como debemos de hacerlas, como nos dice Dios, ayudar al prójimo, ser los buenos samaritanos, ¿sí? Y ponernos a ayudar al prójimo. Igual claramente aquí dice que la riqueza pues nos obstruye, no solamente la riqueza de dinero, muchas veces es la riqueza de nuestras pasiones, del poder, la riqueza de nuestras satisfacciones, de nuestros 5 sentidos, de nuestras satisfacciones, de nuestra sexualidad. Y hoy en día, pues mucha gente, como yo se los he platicado, pues sí, se estudian, trabajan, ganan dinero, se divierten de una buena forma, ¿no? Pero no, o sea, eso no es todo. Tenemos que ponernos a trabajar con las obras del Espíritu Santo. Sí, que son obras corporales y espirituales que tenemos que ofrecérselas al prójimo. Y ya no hablo de los delincuentes y de los malvados que se dedican en la vida a hacer el mal, ¿no? Están guiados por el maligno, ¿no? Y pidamos por ellos para que pues se incorporen otra vez con Dios, ¿no? Pero pues, es muy difícil, no es imposible, ¿no? Porque vemos que muchos pueblos en aquel entonces, en la época de los judíos, como los madianitas, que eran gente idólatra, gente que no quería ser dirigida por las cosas de Dios, porque independientemente de que no eran judíos, tenían conocimiento de Dios Todopoderoso, por el Dios de los judíos, y no les importaba, ¿no? Decían, nosotros tenemos nuestros propios dioses. Se hacían sus monumentos, sus estatuas, sus figuras, y les ofrecían sacrificios humanos. Ustedes criticarán mucho que aquí en México los indígenas sacrificaban a las doncellas o a los niños, ¿no? De una manera, pues, una forma de asesinos, ¿no? Le ofrecían a sus ídolos y criticaban mucho esto, ¿no? No, también allá lo hacían, ¿sí? En todos lados hacían lo mismo, ¿no? Y vemos la historia de los judíos en donde nos presentan que muchos pueblos hacían lo mismo. Todos los pueblos tenían sus dioses, todos los pueblos tenían sus reyes, ¿sí? Y hacían calamidad por calamidad. Y hoy en día pues pasa lo mismo,
Hoy en día tenemos la misma situación, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo, termina diciendo, ya que Pedro le está diciendo, bueno, ¿y nosotros qué vamos a ganar? Pues ya, y le dice el Señor, bueno, pues mira, eso es lo que vas a ganar. Le dice, el que por mí deja casa, ¿se acuerdan del joven rico que le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, después vienes y me sigues? Pues no pudo dejar la casa, porque hay gente que está aferrada a sus propiedades, a sus cosas. Hermanos o hermanas, ¿sí? Padre o madre, no, pues no. El amor a nuestra familia es inmensa. Mujer, no, bueno, si la mujer no te cae muy bien y ya te quieres divorciar de ella, pues de volada la dejas, ¿verdad? Pero no está hablando de esos divorcios. Está diciendo que primero está Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y no dijo amar a tu familia sobre todas las cosas. Amar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus hijos. O amar primero a tus cosas, a tu tierra, a tu casa. No. Dijo amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que quiere dar a entender aquí. Entonces, pues eso es lo que debemos de hacer, hermanos. ¿Sí? Y para ofrecerle a Dios nuestro amor es que te tienes que poner a trabajar al servicio de los demás. Se lo dijo a los discípulos. El que quiera ser el número uno se tiene que poner a servir a los demás. Entonces, hermanos, si quieres ser el número uno, ponte a servir a los demás. Hacer obras de caridad todos los días sin que nadie se dé cuenta. Que sean obras de caridad escondidas, que nada más las sepas tú. Y si es posible, hasta olvídalas. Y no te acuerdes tú. El Señor te las va a tomar muy en cuenta. Y muy claramente dice aquí, el que deje a padre, madre, mujer, hijos o tierras recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Órale, ahí está. La vida eterna no es una vida eterna corporal, es la vida eterna. Sí, porque cuando tú te mueres, dejas este cuerpo aquí, pero tu alma, tu vida, regresa con el Señor. Y si el Señor dice no te salvas, esa alma es destruida, tu vida es extinta. Se acabó. Ahí te deshiciste. Y solamente los que cumplen con el Señor vivirán con él, con Dios, viviremos con el Señor, si Dios así lo quiere, eternamente. Habremos cumplido con el Señor. Ese es nuestro trabajo. ¿Sí? No está diciendo vida eterna, de vivir corporalmente eternamente. Muchos primeros, dice aquí, muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. ¿Sí? Entonces no querramos ser los primeros, seramos los últimos. ¿Sí? Pongámonos ser sencillos, humildes y ponernos a trabajar en las cosas del Señor. Eso es importante. Y bueno, hermanos, esta es la lectura que hoy nos ha correspondido el día de hoy. Espero que pues tengas tú esa apreciación de lo que lo principal no es lo mundano, lo terrenal, sino lo material. Acuérdate, ¿cuáles son los enemigos del alma? Lo hemos platicado. El demonio es el espíritu maligno que vaga por el mundo para la perdición de las almas. El demonio. El mundo es todo lo que existe, todo lo bonito, lo terrenal, lo mundano, toda la tecnología que hoy tenemos, ¿no? La sabiduría del hombre, ¿no? Todo lo hermoso, lo bello que veas tú en el mundo, ¿no? Que eso no te distraiga para poner a trabajar con el Señor, porque eso te distrae y te aleja y tú dices, pues yo estudié, trabajé y me merezco, ¿verdad? Todo, porque lo he trabajado. Sí, porque Dios te dio salud, porque Dios te dio vida, porque Dios te dio inteligencia. Si no, no tuvieras lo que tienes. Sí, no, porque pues, hay mucha gente que no le importa eso, ¿no? Ese es el mundo. Y la carne, que es otro enemigo del alma, pues es nuestro propio cuerpo, ¿no? Nuestra propia personalidad, el que le das gusto a tus cinco sentidos, ¿sí? Y que pues nada más quieres tú vivir la vida para ti, ¿no? Primero yo y después otra vez yo, ¿sí? Entonces, y estoy hablando de la gente normal, ¿eh? Porque ya los malvados, los delincuentes, esos no, pues están peor, están en otro plano, ¿no? Están dirigidos por el maligno y el maligno pues está disfrutando de que esas personas se hayan desviado o nunca hayan llegado a estar con el Señor y haciendo de las suyas. Y hoy el mundo está totalmente catastrófico, ¿no? Ustedes pueden verlo, yo sé que ustedes saben de todo lo que está pasando en todo el mundo o aquí en México, sí, en donde la delincuencia está en su máxima expresión. Y esos son los enemigos del alma. Pero tenemos poderes, ¿sí? Tenemos poderes con los cuales podemos enfrentar a estos enemigos del alma, que es la limosna, la oración y el ayuno. La limosna no es dar dinero, la limosna es ayudar al prójimo, esa es la limosna, ¿sí? La doctrina de la iglesia te dice la limosna que pues, es cooperar, ayudar a la iglesia, ¿no? En sus necesidades.
¿no? Ellos le dan otro término, otro significado, ¿no? Pero la limosna, la oración y el ayuno son con lo que podamos nosotros contrarrestar el mundo, el demonio y la carne. La limosna es la ayuda, ¿sí? Es la caridad que debes de hacer tú a los demás. La oración que debemos hacer es muy importante, tenemos que estar comunicados con Dios, ¿sí? Siempre estar haciendo oración, siempre tener presente a Dios ante todas nuestras actividades diarias, ¿sí? Hoy estamos aquí, a lo mejor mañana ya no amanecemos, hermanos, entonces pues démosle gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar escuchando esto, de estar unidos a Él y comunicados con Él, la oración. Esto que estamos ahorita escuchando pues es una oración, aunque estamos aprendiendo, ¿sí? Pero es una oración, ¿sí? Y si ya haces tu oración, no sé, las oraciones que tú hagas, ¿sí? Platicar con Dios es muy importante, con tus palabras. ¿Quieres rezar? Pues reza. ¿Quieres orar el Santo Rosario? Así le decimos. O rezarlo es como tú quieras, ¿no? ¿Quieres hacer alguna oración impresa que ya tengas por ahí? También es importante, no hay problema, ¿sí? La oración es muy importante y la principal es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que hablamos con nuestro Padre Dios. Entonces la limosna, la oración y el ayuno. El ayuno no es que dejes de comer en las mañanas y que ya no comas pan para que no engordes y que ya no comas espagueti ni tortillas de harina y que el arrocito, ¿verdad? No, sino es para bajar de peso, hermano, el ayuno. El ayuno es que tú le ofrezcas al Señor lo que más te guste, lo dejes de hacer y se lo ofrezcas al Señor. Eso es lo que es el ayuno que tú le puedes ofrecer. Si tú fumas, dices, pues no voy a fumar; si tú tomas, no voy a tomar, ¿verdad? Si te gusta ir a los conciertos, pues no ir a los conciertos, ¿no? Te gusta ver mucho el partido de la América Guadalajara, pues no lo veas, y en ese tiempo pues mejor le ofreces al Señor una oración. Ese es el ayuno, que te desprendas tú de algo que te gusta y se lo ofrezcas al Señor. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ese es el ayuno. Entonces, con estos tres, la limosna, la oración y el ayuno, estás contrarrestando los enemigos del alma, que es el mundo, el demonio y la carne. Bueno, espero que haya sido yo explícito en esto, pero de todas maneras, vuélvelo a leer con calma, hermano, para que te integres y te des cuenta, porque a lo mejor hay algo más que yo no he explicado y tú lo puedes obtener siempre y cuando pues le pidas al Espíritu Santo que te lo mencione. Que Dios te bendiga.